municipio de Quito, a través de la empresa pública metropolitana de movilidad y obras públicas, la EPMOB, ejecuta el plan de repavimentación vial kilómetro a kilómetro de Quito, que contempla en su primera fase la intervención de 150 kilómetros, 100 en el sur y 50 en el norte. A la fecha, el programa tiene un avance de 40 kilómetros ejecutados, que representan más de 19 vías repavimentadas. Y son las 7:46, y para dar introducción al tema que viene a continuación: sin acuerdos para definir nuestro salario en el Ecuador, así titula diario El Universo. Para este próximo lunes ha quedado la reunión del Consejo de Salarios, en la que se determinará el incremento del salario básico unificado para este próximo 2020. Por casi 4 horas dicha instancia mantuvo un encuentro en esta semana en el Ministerio del Trabajo, sin que sus integrantes, los delegados del gobierno, de los gremios sindicales y de los empresarios, alcancen un acuerdo. Richard Gómez, delegado de la Central Unitaria de Trabajadores, detalló que su propuesta era de incrementar en $15 el salario, de acuerdo a los índices de inflación y productividad previstos para el próximo año, y que para este valor, que cubra la canasta básica, que según las cifras del Instituto de Estadísticas y Censo del INEC bordearía los $700. Rodrigo Gómez de la Torre, y aquí lo tenemos en nuestros micrófonos, directivo de la Cámara de Agricultura y representante de los empleadores en este consejo, mencionó que la economía del país se ha visto afectada por este octubre negro, en referencia a las protestas de octubre pasado en contra de la eliminación de los subsidios de los combustibles, pero consideró que la propuesta de $15 es elevada y que por sobre todas las proyecciones. 7:47, Rodrigo Gómez de la Torre, representante de los empleadores en el Consejo Nacional de Salarios, nos acompaña. Sin acuerdos termina, leí el titular Vero. La pregunta es, ¿cuándo hay acuerdos? Es como que la historia se repite todos los finales de diciembre, que se reúnen trabajadores y empresarios, y al final el gobierno es el que termina tomando la decisión. Y ahora las posiciones de Rodrigo, buenos días, están como muy distantes, hasta entre los trabajadores mismos. La CUT, $15, el FUT, $98.5. Entre ellos no hay una distancia cercana a una propuesta. Buen día, Rodrigo. Muy buenos días, Milton. Verónica, qué gusto estar por acá. A ver, para complementar un poco la noticia, es cierto, el sector de los trabajadores dentro del Consejo planteó 15. Los índices que nos obligan a... La ley determina solamente un índice para incremento salarial, que es inflación proyectada. Productividad es un tema aparte, y a veces en ciertos sectores creo que productividad podría ser interesante vincularla, considerando principalmente que la productividad en la gran mayoría de sectores es negativa. O sea, tengamos esto como presente. Con respecto al FUT, realmente estamos pidiendo voy a pedirles que me aclaren, porque en algunas declaraciones dicen que piden 98.5 para este incremento, pero en otras declaraciones de prensa están pidiendo que sea 98.5, pero que por favor les entiendan bien que no es tanto para esta vez, sino que se van a distribuir en 5 años. Entonces, creo que el FUT está en desacuerdo con el FUT, y además están en desacuerdo en general. Pero lo que sí es cierto es que las cifras de inflación proyectada, crecimiento, productividad, ya venían con un estancamiento y una ligera tendencia a la baja hasta el mes de septiembre. Pero a raíz de las consecuencias del mes del famoso octubre negro, y muy bien lo recoge la prensa, las cifras de lo que venían con tendencia a la baja sufren una caída abrupta, y vemos que se revisan las cifras de todas las proyecciones hacia abajo. Y cuando de esto adicionalmente vemos la encuesta que fue previa a la reunión del Consejo, que emitió esta empresa internacional Deloitte sobre el tema salarial, en que plantea un potencial incremento de $1, sustentado en aspectos como inflación, productividad, canasta básica, Producto Interno Bruto, la situación ya comienza a darse cuenta que las cifras no dan mucho margen, y que, como digo, si tuviéramos que tomar parámetros como productividad, probablemente tendríamos que irnos a negativo. Obviamente negativo es no subir nada. No, pues negativo sería coger y aplicar un negativo que tendería más bien a bajar, pero no es lo que se está planteando. Pero el problema yo no creo que está ahí.
Eso es como decía el doctor, ahorita vemos, le calificamos de H1N1 a todo cuando deberíamos hablar de otro tipo de cosas. La calentura no está en las sábanas. El problema del Ecuador no es el salario. Más del 60% de la población no tiene empleo. El problema no está en salario, el problema está en empleo. Y queremos y necesitamos, desde el Consejo, plantear realmente reformas laborales. Y eso es lo que se ha venido discutiendo a lo largo de este año. Y se ha venido postergando a lo largo de este año. Y se ha venido postergando. Y vemos que hay algunos actores que están en contra de los que están en contra de los que están a favor, y a veces dicen y salen a estar en contra por un acaso, porque estuvieron en contra de las reformas que nunca se presentaron. Pero entonces hemos visto la opción y hemos conversado con algunas personas y decimos, ok, primero, en las propuestas de reformas jamás se planteó modificar las reglas del juego de quienes estaban empleados, que es este 38% de la población. Quienes están con empleo pleno, se les respeten las reglas, pero se abran formas de trabajo a través de reforma al código para quienes no tienen empleo. Si no quieren reformar el código por un acaso, porque la mentalidad sigue aplicándose a lo que pasaba en el siglo XIX, por cosas por el estilo, ok, creemos un régimen laboral paralelo. ¿Y por qué me atrevo tan frontalmente? Porque si la encuesta de Deloitte, y lo único que sale de la encuesta en la prensa es el dólar famoso, pero hay la otra parte de esta encuesta, en que nos cuenta cosas y tal vez me ayudan a entender, pero dicen las nuevas formas de contratación, los nuevos tipos de trabajo. La gente no quiere horarios más flexibles. Millennials quieren horarios más flexibles. Y hablamos de estos 15 trabajos que no existían hace 15 años, que determinan ellos. Y cuando hablamos de esos 15, ok, Social Media Manager sabemos que es el Community Manager, ya medio le entendemos. Embajador de marcas online, parece que son estos influencers. Arquitectos de cloud. ¿Y eso qué es? Esta es la misma pregunta que me hice yo. Estaba esperando una respuesta. Una ahí que sería trolls de redes sociales. De hecho, trolls de redes sociales debería existir. Claro. Es un trabajo. Tal vez no estemos de acuerdo en lo que hacen, pero es real. Claro, lo único que habría es que formalizarlos para que den la cara, ¿no? Un generador, para que no se pongan de apodo un generador de desinformación. Son actividades que están reales. De fake news también. Claro, exactamente. Aquí tengo uno que no sé si tenga connotación religiosa, pero me preocuparía porque excluye a las otras religiones, pero se llama desarrollador evangelista. Entonces me quedo, yo así exactamente, así como me sacaste los ojos, igualito me pasó a mí. Para esa profesión? De hecho, como no sé, de pronto hacemos algo de esto y no lo sabemos, pero es esta la realidad actual. Cuando el código en el del año 38 se lo construyó con la problemática del siglo XIX. Y la situación del siglo XXI es completamente distinta. Y allá es a donde debemos apuntar. Buscar formas de generación de empleo, pero en base a los requerimientos del mercado laboral del siglo XXI. Sí, pueden sonar raros algunos de estos términos, pero son reales. Ok, me parece apropiada esta discusión, Rodrigo, pero terminemos el tema del salario. Ahora vamos al tema del salario. Subir un dólar no es chistoso inclusive. No, realmente creemos que lo que no se está viendo y lo que es grave es que tengamos desde el año 2014 al año 2019 una pérdida de empleo pleno que bordee ya casi el 11%. O sea, yo creo que un dólar es seguir perdiendo empleo. De hecho, dentro de los procesos que se han visto, el año pasado ya estábamos hablando que estábamos cercanos al 10, ahora estamos cercanos al 11. Se sigue perdiendo empleo en el Ecuador y nosotros queremos seguir hablando de condiciones ideales de hace 50 años. No creo que es un tema, no creo que es chistoso, o sea, sí, puede sonar un poco absurdo hablar de un dólar. No. Burla, porque muchos se van a sentir burlados. Lo irónico es que cuando buscamos de los datos de inflación proyectada para el año 2020, el dato que tenemos es el dato que se presentó en el presupuesto general del Estado, que es de 0.84%. No hay otro espacio de incremento fuera de ese.
Y reconocemos también que en los últimos años se ha incrementado muy por sobre la inflación proyectada, que ha sido todavía muy alta en relación a la proyección real del cierre de año. Porque ahorita estamos cerrando este año con una inflación de prácticamente 0, cuando se planificó que había una inflación de más de 1. O sea, y el incremento fue sustancialmente más alto. Entonces, ¿por qué para nosotros es muy importante sacar un poco el debate si es el dólar o 50 centavos o $2 o $3 o el monto que fuere? Es porque no estamos atacando el problema. Puede ser el dólar o puede ser 0 o puede ser el monto que salga. Pero el problema sigue latente. Tenemos un código que tiene una ideología atrás de bastante obsoleta. Y ese es el problema, porque no se está generando empleo. Y tenemos una mayoría de ecuatorianos, un 62% al menos, que no tienen empleo pleno. El FUT plantea, y lo compartimos el concepto, a veces discrepamos en terminología, ellos quieren empleo con derechos. Pues el empleo con derechos, de acuerdo al INEX, se llama empleo pleno. Y ese es el que se está perdiendo. Entonces, cuando plantean una propuesta del $98, suena lindo. Pero pues suena lindo para una campaña política, para luego decir, ay, no se ha podido y vamos a incumplir después de coger el poder. Bueno, pero el FUT no está dentro de la mesa, ¿no es cierto? El FUT sí está dentro de la mesa. Que quieren salirse es otra historia. Pero cuando hace 3 años se constituyó el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, el FUT expresamente se retiró y dijo, yo no voy a participar en eso porque quieren que validemos algo que no estamos de acuerdo. No sabíamos ni qué íbamos a validar, como se dice. Y había discusiones profundas ahí con el ministro Berresueta. Esto arrancó el gobierno pasado. Hubo 2 años, exigieron que se dé una reforma, que se cambien las reglas del juego, que haya mayor participación. Ok, de 2 principales y 2 suplentes por cada sector, se pasó a 4 principales y 4 suplentes. Y el FUT, a través de la central que está dirigiendo Edgar Zarango, es parte del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios. Cuando sale un acuerdo sobre reformas laborales, se ponen bravos, se pelean entre compadres y comienzan a decir, ya no les reconocemos y no somos parte. Pero eso también es irresponsable. Eso también es irresponsable, porque demuestra que puede haber un problema interno entre el Frente Unitario, pero ese problema interno al Frente Unitario no puede ser trasladado a un problema nacional, que es la falta de empleo pleno. Ahora, Rodrigo, usted mencionaba esto del FUT y esto que pide $98.5. Bueno, suena bastante desproporcionado frente a lo que se estaba discutiendo Pero en el si es que Consejo. para 5 años son $19 anuales. Pero es que se pongan de acuerdo, porque una cosa, y esto lo dijo José Villavicencio esta semana en una radio, y Nelson Erazo en otro medio de comunicación dijo otra cosa, y perdón que vaya con nombres y apellidos, pero así es. Entonces, ampliamente estas palabras, no entiendo de dónde se las sacaron, pero me parece muy divertida. Exhorto al FUT a que se ponga de acuerdo para que el día lunes, si bien no vamos a estar necesariamente sentados en la misma mesa, pero resulta que si son los 19 y pico de dólares, están muy cerca a la propuesta de los trabajadores. Perdón, pero sí. Más allá de que estemos en desacuerdo en el número, pero ya están de acuerdo, que eso es bueno. Eso es bueno. Ahora, el fondo es que ellos se basan, en la previsión se basa es que el país, el poder adquisitivo en el Ecuador y la población se ha reducido en un 50%, eso dice la gente del FUT. Sin embargo, la Cámara de Comercio remitió un comunicado y advirtió que este incremento, o un incremento desproporcionado, podría crear lo que usted mencionaba, efectos contrarios en los niveles de empleo que ya son críticos. ¿Cómo ver esta situación? Ahí de un lado se dice pues hay el poder adquisitivo de la población que se ha reducido en el 50% y del otro pues tampoco la situación del empleo es de la mejor para realizar un incremento de salarios. Usualmente nos cuestionamos a las encuestas y cuestionamos este tipo de cosas, pero quiero leer algo que creo que vale la pena ser puesto en consideración. Dentro de esta encuesta de Deloitte el día de ayer, imagino que es un directivo, lanza una cadena de tweets que hacen referencia a la encuesta, y el último tweet dice precisamente que las empresas que fueron encuestadas estiman crecer mínimamente en ventas y rentabilidad para el 2020, pero
con disminución de personal. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué implica esto? Esto implica que como estamos tomando las mismas medidas de años anteriores, se va a repetir el mismo efecto de años anteriores, que es que las empresas están viendo cómo se sostienen a través de la reducción de empleo. Y eso se refleja en las cifras del INEC. Del casi 10% en 4 años, estamos 10.8 en 5 años. Entonces la pregunta aquí es, ¿queremos seguir haciendo lo mismo para conseguir resultados diferentes? No funciona así. Hay que hacer cosas diferentes para conseguir resultados diferentes. Hablamos con Rodrigo Gómez de la Torre, representante del sector empresarial en la mesa de salarios, de empleo y salarios. Rodrigo, ¿el gobierno qué dice? Porque normalmente lo que termina pasando es que el gobierno fija un incremento que normalmente no les gusta ni a los unos ni a los otros. Yo creo que es un momento en el cual sí se ha debatido mucho y el Consejo tiene que tomar esto en 2 sesiones. La primera sesión no está cerrada, realmente se suspendió para darle continuidad el día lunes y lo que se ha abierto es la posibilidad, vean, revisemos hacia adentro, busquemos, conversemos, dialoguemos. Esta palabra diálogo creo que está desgastándose inclusive, pero busquemos soluciones estructurales. Lamentamos profundamente que la reforma laboral se haya diferido tanto. La Organización Internacional del Trabajo ha visto con buenos ojos el diálogo que se ha llevado este año. Es el primer año que el Consejo realmente ha mantenido reuniones permanentes y ha habido acuerdos que se han ido construyendo. Creo firmemente que va a haber algún nivel de consenso mucho más pragmático para el día lunes. Entre Y propendemos a llegar a acuerdos. Pero también quiero dejar en claro que la situación de las cifras nacionales, que son las que técnicamente nos obligan a considerarse, este año no se las presentó, y esto el ministro se lo había comentado. Le digo, ministro, tan mal están las cosas que ni siquiera tenemos al Banco Central, al INE, la carta del Ministerio de Economía y Finanzas. Porque usualmente llegan estos datos. A veces discrepamos con los datos, pero por lo menos los tenemos, hasta para cuestionarlos. Y el ministro lo que nos había planteado es que las empresas en términos reales sí, nos evidenció 4 años de pérdidas, de reducción de utilidades, datos que nos dio el ministro con reducciones del 14%, del 7%, del 2%. Yo le decía, ministro, pero con esos datos vemos que el salario crece por sobre lo que crecen las empresas, y cuando revisamos los índices de productividad, vemos que la productividad laboral se mantiene por el 1.3, 1.4%, y el salario sigue creciendo por sobre, en promedios ya de periodos amplios de tiempo, sobre el 8%. Entonces el salario crece, la productividad se mantiene. ¿Qué sucede? Las empresas comienzan a desvincular gente para darle sostenibilidad al negocio. Pero llegar a un acuerdo en la mesa implicaría que todos los sectores sacrifiquen algo. Todos los sectores sacrifican algo. Sacrificar en el sector empresarial sería subir más de $1. Creo que también hay que reconocer, y esta es la otra observación que se hizo, el salario básico unificado es una cosa y las comisiones sectoriales es otra. Las comisiones sectoriales han mantenido una sola reunión. Entonces sí creemos que hay un margen de negociación a través de comisiones sectoriales, porque ahí ya dices, ok, este sector le fue mal, pero se sostiene, este otro sector está perdiendo. El caso de construcción es uno de los sectores más críticos. Tiene una pérdida de productividad comparada el año pasado con este del 13%. Por favor. O sea, que queremos mejorar empleo. Y una de las propuestas que han existido y que el FUT, principalmente el FUT lo ha mencionado, es que tenemos que tomar medidas contracíclicas, entonces tenemos que subir el salario. Y es verdad, puede ser un mecanismo, pero los países que han podido tomar medidas contracíclicas son los países que han tenido lo que en otro momento se denominaba los fonditos. Tú tienes un ahorro y a través de ese ahorro tú dices, ok, la mitad del ahorro voy a inyectarlo a la economía para generar medidas contracíclicas. Pero del ahorro, en este momento amanecemos, y ayer justamente le mandaba un comentario al ministro Martínez, le digo, me alegro que el fondo
vea con buenos ojos lo que está sucediendo en el Ecuador, porque nos permite bajar el riesgo país, y acaban de entregarnos lo que creo que la prensa ahí no me agrada cómo lo ha titulado, pero es un aguinaldo de casi 500 millones. No es un aguinaldo, o sea, un aguinaldo es un bono, esto es un nuevo préstamo. Esto es un salvavidas momentáneo y temporal. Es un salvavidas medio lleno de aire. O sea, yo tampoco estoy de acuerdo con el tuit que puso ayer el ministro de Economía, ¿no? Sí. El ministro de Economía era más o menos como, alguien decía, ¿y qué tenemos que salir a festejar en la Víctor Emilio? Que el Fondo Monetario Internacional nos aprueba casi 500 millones de dólares. Eso es realmente un tema para un par de meses, ¿no? Es par de meses. Menos. A ver, digo, estamos hablando, voy a tomar el rubro, solamente el rubro de masa salarial estatal. Son 9,000 y pico de millones de dólares en salario per se, y son cerca de 1,000 y pico de millones de dólares en lo que el Estado tiene que aportar al IES. Son alrededor de 11,000 millones de dólares. Lo cual nos facilita hacer cifras. Si tienes 12 meses en el año y son 11,000 millones de dólares, son casi 1,000 millones de dólares mensuales que se van en masa salarial. Salarial. Entonces, cuando decimos hay que achicarle un poco al tamaño del Estado obeso, la gente se molesta, pero es verdad. Entonces, 500 millones... para hacer los números redondos rápidos, es la mitad de la masa salarial de un mes. O sea, con los 1,936 millones que se le sacó al IES, ya teníamos cubierto casi el 13º del Estado. Ahora ya completamos. Entonces no es tan fácil. O sea, no es para salir a festejar. No es para salir a festejar. Así como la ley de simplicidad no es que es un gran triunfo. No. La ley de simplicidad es un mensaje. Empezamos con 2,000 millones de intención de recaudación en octubre y terminamos en menos de 600. Yo me atrevería que vamos a terminar en menos de 500, pero no quiero ser pesimista. Pero lo que es un mensaje hacia el mundo de que el Ecuador sí quiere tomar correctivos estructurales a la economía, pero que hay un ámbito social complejo. Porque básicamente ese es el discurso. Porque de los 2,300 que se debió haber tomado esa decisión, luego del Octubre Negro, luego de todos los temas, luego de el archivo del proyecto de ley, llevó a que el crecimiento desmedido, y lo único que ha crecido en los últimos 6 meses en el Ecuador ha sido el riesgo país. Ahorita estamos bajando, todavía no llegamos a los índices de 700 que teníamos, pero casi llegamos a topar los 1,500. Y ese es un riesgo que genera desconfianza hacia la inversión extranjera, genera incremento en tasas de interés. No es un número que decimos y está ahí. Es un número que también le dice al inversionista ecuatoriano: mantén la plata en tu caja de ahorros o invierte en otro lado, porque no sabes qué va a pasar mañana. Y eso que le pasa al inversionista ecuatoriano, al gran inversionista, al mediano, al pequeño, a quien quiere emprender en un negocio pequeñito, también piensa 2 veces qué le es más rentable, si arriesgar la plata o tratar de guardarla para algo más seguro. Hablamos con Rodrigo Gómez de la Torre, representante de los empleadores en el Consejo de Salarios. Son las 8:09 de la mañana. Ahora, Rodrigo, viendo la realidad del país, mientras se discute este tema del salario básico unificado, hay otra realidad, y es la realidad de la gente que tiene empleo precario, que vive en la informalidad, y actualmente hay una estadística: 2 de cada 3 ecuatorianos dentro de la población económicamente activa sobreviven en la informalidad y el empleo precario. Esto representa más o menos unos 4.6 millones de personas, y pues las proyecciones lamentablemente apuntan a que esta situación va a empeorar en el año 2020. Voy a decir las cosas son políticamente incorrectas. Mientras más rígido es el código, menos voluntad de contratación existe. Esa es la triste realidad. O sea, si tú le dices a la radio, subamos 2, 3 personas para poder dinamizar algunos temas, te va a decir: a ver, espérate un ratito, porque hay que ver qué pasa si sale un mal trabajador, qué pasa si a los 3 meses nos quitan 3 o 4, nos quitan la propaganda de la empresa fulana que viene con pérdidas a la baja, y tú tienes una estabilidad de 3 años. Y el otro tema que hay que plantearlo, y hay que plantearlo con fuerza: el desahucio está bien para cuando alguien desvincula a un trabajador, pero cuando un trabajador se va
y el trabajador que ya era parte de la empresa, ya es parte del tejido interno de la empresa, se va, le está generando un perjuicio a la empresa. Y qué bueno por el trabajador, porque si se va de pronto consiguió alguna mejor oportunidad. Pero si al trabajador le va bien y le va mejor, ¿por qué pagar un desahucio del 25% cuando está generando un daño a la empresa? Entonces, si es que es despido y la empresa tiene que despedirlo, completamente de acuerdo, hay todas las reglas del juego. Pero si es que es del otro lado, darle un bono por dejarle un hueco a la empresa tampoco es lógico. Este tipo de situaciones lo único que conllevan es que la gente frene los procesos de contratación. El ejemplo clásico es como el impuesto a la salida de divisas. ¿Quién quiere invertir en el Ecuador cuando de cajón sabe que pierde el 5%? O sea, todavía no he puesto $1 y ya me quedan solo 95 centavos. Esa era una de las reformas tributarias que se fue deformando desde octubre hasta acá y que finalmente terminó no siendo tocada, cuando durante todo el año se había ofrecido por parte del gobierno que se va a eliminar progresivamente, que va a haber una modificación, que va a haber unas exenciones, que va a haber unos incentivos. No se hizo nada. Así es. Con un impuesto que realmente sí resulta distorsionante. Ese distorsiona, los subsidios distorsionan y vemos los nos, o sea, no quiero subsidios, no quiero impuestos, no quiero esto, no quiero el otro. La pregunta es, perdónenme, si en una casa, en un hogar unipersonal de una pareja de 4 miembros, de 5 miembros, uno de los miembros o el principal pierde el empleo, se tiene que reajustar la economía. En el Ecuador se cayó fuertemente el precio del petróleo, que es un ingreso importante para el fisco, y resultó que la economía se reajustó a través de deuda. Y eso no es sostenible, porque llegamos a que el principal exportador de divisas del Ecuador no son lo que dicen de los empresarios, termina siendo el mismo Estado, porque la deuda, le guste a quien le guste y le cuadre a quien le cuadre, hay que pagarla. Y cuando me dicen que me hagamos medidas contracíclicas y para hacer medidas contracíclicas tenemos que pedirle plata al vecino del norte o al vecino del sur o a los amigos chinos, pues resulta que el FUT también debería tener un poco de responsabilidad en ver un poquito más allá de la coyuntura, que con una propuesta de 98, que todavía no es clara ni en ellos mismos, pero dejémoslo los 98, es una propuesta absolutamente populista que parecería más bien que están preparando una campaña electoral y que no funciona así. Bueno, vamos a esperar a ver qué pasa la próxima semana. Sería histórico que el nuevo salario básico unificado, si es de 25 centavos o de $95, salga de un acuerdo entre trabajadores y empresarios, trabajadores y empleadores. Que salga de un acuerdo y reconozcamos que ese salario, por como están las reglas del juego, afecta únicamente a un 15% de la masa salarial que tiene empleo pleno. La gran mayoría no se ve afectada. Por el contrario, un incremento desmedido en la remuneración básica unificada, lo que deriva es una afectación al 100% de la población, porque los costos del incremento se terminan trasladando a consumidor final, porque son un incremento de costos de producción que se van trasladando hacia el precio de venta final. Ahora, lo que habría que mirar es justamente en esta reforma laboral que usted planteaba, Rodrigo. Yo creo que si no es reforma laboral, pensemos en un régimen laboral paralelo, sacamos adelante el país y pensemos en futuros con nuevas dinámicas para el futuro y no nos quedemos pensando solamente en el pasado. Pero necesitamos esa reforma laboral. El gobierno tiene que hacerla, la ofreció para junio del año que termina. Es un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, es parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En octubre estaba lista una reforma tributaria que también aparentemente se veía medio tibia, no de fondo, pero no ha salido. Realmente, de los comentarios de pasillo dicen que lo que se va a hacer, que se tiene que hacer es una reforma laboral estructural, caso contrario no hacer nada. Yo creo que vamos a tener que hacer algo, porque no podemos seguir como estamos. ¿Se requiere una reforma laboral estructural? Sí. Algún momento le planteé abierta y públicamente que lo que necesitaríamos sería un código laboral con un artículo único, acuerdo entre trabajador y empleador, y en base a ese acuerdo entre trabajador y empleador se determinen la jornada, cómo quieres trabajar,
ve, esto me acomoda, esto no me acomoda, definamos las jornadas, definamos un salario que se define en base a productividad, ve, chuta, te va bien, mejoramos productividad, tu salario sube, salarios variables de ser el caso, que sí teníamos anteriormente. Y la estabilidad, pana, tú produces, crecemos juntos, hay utilidades, respetamos los décimos, pero si tú no cumples, Cholito, no podemos seguir en el acuerdo. Y eso genera eficiencia porque genera también responsabilidad. No es que el comentario que a veces escuchamos es despídame. Y el despídame es porque hay empresas que no tienen el flujo para poder sacar a un trabajador, porque no tienen que definir entre sostenerse como empresas con mínimas utilidades o tener que desvincular a un trabajador que les elimina probablemente. 8:16, Rodrigo Gómez de la Torre, gracias por acompañarnos y bueno, que el lunes hay un acuerdo que beneficie al país. Esperemos que así sea. Vamos a la pausa.